Ok, muy buenos días. Entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a, como siempre, recordar un poco lo que vimos la clase anterior. Luego pasaremos al contenido de lo que correspondería a esta clase. Bien, recordarles que estábamos viendo la definición de los efectos biológicos de la radiación en términos de, por ejemplo, la eficacia relativa biológica y otras medidas, digamos, que se pueden asociar a la dosis recibida por la radiación cuando ésta naturalmente ejerce un efecto biológico, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, habíamos visto de que en términos de un factor de peso de la radiación, que es una medida, si se quiere verlo así, del efecto biológico que produciría el tipo de radiación o algún tipo de radiación particular en las células vivas, ha sido naturalmente estudiado ampliamente, habíamos mencionado, ¿no? Desde el siglo pasado y bueno, hoy podríamos asociar un factor que viene a cuantificar de alguna manera el efecto biológico que produce una radiación en particular, ¿no? Y cuando hablamos de una radiación particular, hablamos, por ejemplo, del efecto biológico que podrían producir ya sean fotones de varias energías, partículas cargadas o partículas neutras con masa, haciendo referencia, por ejemplo, a los neutrones, ¿no? Habíamos visto de que los fotones en general de todas las energías, obviamente estamos hablando de energías que puedan naturalmente provocar algún efecto biológico o en el rango de energías que se considera como radiación ionizante, ¿no? Estos fotones de estas energías producen un efecto relacionado a un factor que tiene el valor igual a uno, como vemos acá en la tabla, ¿no? Después podemos también relacionar las partículas cargadas también de varias energías, también asociadas a las energías de ionización, las cuales también tienen un mismo efecto, ¿no? Un mismo peso en términos de este factor de radiación, tomando en cuenta los factores biológicos, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, para el caso de los neutrones y de partículas más masivas, ¿no? De una masa similar a la del protón, por ejemplo, o del neutrón, que es el protón, o partículas más pesadas, por ejemplo, como las partículas alfa, producen un efecto, vamos a decir, el más grande, ¿no? En términos de este factor y comparado, por ejemplo, con lo que es el efecto producido por partículas cargadas de menos masa o los mismos fotones, es un factor que incluso se multiplica por 20, ¿no? Bien, habíamos visto también de que esto puede ser cuantificado en términos de lo que se define como la dosis equivalente, que toma en cuenta naturalmente este factor de peso asociado a un tipo particular de radiación, ¿no? Y esto asociado naturalmente incluso a un efecto que podríamos asociarla a, por ejemplo, algún tipo de tejido en específico, ¿no? Algún tipo de tejido, digamos, relacionado mucho esto con el efecto que podría provocar, por ejemplo, en órganos de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, asociado a los órganos del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y esta dosis equivalente también puede ser entendida en una dosis equivalente total, que está determinada por esta expresión de acá, que tomaría en cuenta, ¿no? No solamente el tipo de radiación en particular que produciría algún efecto biológico, sino que también produciría o se cuantificaría el efecto de este tipo particular de radiación que provocaría un efecto biológico, pero en un determinado tejido, ¿no? Que sería esta expresión que tenemos acá. Entonces, ¿cómo finalmente podemos asociar a una unidad en específico para poder cuantificar este efecto biológico en términos de estos parámetros que estamos definiendo, ¿no? Esto se asocia justamente a una unidad que es el sievert, que tiene dimensiones en grays, ¿no? O que antiguamente también se utilizaban las unidades en términos de rems. Estrictamente hablando, podemos decir de que un ciber equivale estrictamente a 100 RAMs, ¿no? Repito, esta unidad del ciber es una unidad más actualizada, digámoslo así, para poder cuantificar o asociar esta unidad a la cuantificación del efecto biológico asociado
a los efectos de la radiación interactuando con las células vivas, ¿no? O con el tejido vivo. Bien, de esta manera pasamos justamente a la definición de la dosis efectiva, que en términos naturalmente de la dosis equivalente total, que toma en cuenta, repetimos, ¿no? El efecto biológico asociado a un tipo particular de radiación, por ejemplo, no sea que proviene de fotones o de partículas cargadas. Esta puede ser asociada a su vez, digamos, a otro factor de peso que ahora tomaremos en cuenta en términos de qué órganos, ¿no?, asociados al tejido vivo pueden provocar, por ejemplo, o pueden ser dañados de una manera más significativa por los efectos de la radiación, ¿no? Y este efecto biológico asociado específicamente al tejido o al órgano al que estamos haciendo referencia, ¿no?, lo incluimos en una definición que ustedes pueden ver acá, que nos asocia justamente a lo que se conoce como la dosis efectiva. Y obviamente más adelante hablaremos de los efectos biológicos de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, uno de los más, digamos, estudiados de los efectos biológicos que se produce por efecto de la radiación es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Bien, aquí ustedes pueden ver la tablita que habíamos también visto en la anterior clase, donde este peso asociado ya al tejido que sería más afectado, ¿no?, por efectos de la radiación y además, ¿no?, asociado al tipo de radiación que nos vincula nuevamente, repito, ¿no?, con la dosis equivalente total. Podemos ver que, por ejemplo, las gónadas son los órganos que más sensibles son a la radiación, ¿no? Otro de los órganos que también se pueden ver aquí en la tabla que se ha sido bastante estudiando es, por ejemplo, el órgano de la tiroides, ¿no? Y entre otros que podemos ver acá que prácticamente tomamos en cuenta varios de los órganos que pertenecen a los seres vivos, ¿no? Bueno, los pulmones, el estómago, el hígado, etc. Bien, habíamos visto también que estas dosis efectivas, estas dosis típicas asociadas ya a estos efectos biológicos que estamos asociando por efecto de la radiación, naturalmente han sido asociadas a cantidades que, por ejemplo, en el transcurso de un año pueden cuantificarse de manera de que se tenga una clasificación final de la población que está expuesta a la radiación, ya sea natural o de manera artificial, ¿no? Y justamente esta tablita quiere ilustrar esta, esta afirmación, ¿no? Es decir, las fuentes naturales a las cuales nosotros estamos expuestos a la radiación, ¿no? Son naturalmente aquellas que se asocian a, por ejemplo, la radiación que viene por los rayos cósmicos, ¿no? Cuando estos interactúan en la atmósfera, en lo alto de la atmósfera, produce radiación que va incluso propagándose en la atmósfera y llegando incluso a la superficie de la Tierra, ¿no? También tenemos la radiación que proviene de elementos radioactivos que está presente en la corteza terrestre. Por ejemplo, ¿no?, lo más típico es de que cuando, por ejemplo, se abre, ¿no?, un agujero en la Tierra o se abren, qué sé yo, digamos, cuevas sobre todo relacionado con los centros mineros, estos son expuestos muy probablemente, por ejemplo, al radón, que es uno de los gases, digamos, radioactivos que están presentes, ¿no?, como efecto naturalmente del decaimiento de la cadena de decaimiento de los materiales radioactivos que caracterizan, por ejemplo, o están, digamos, presentes y son característicos de la corteza terrestre, ¿no? Por ejemplo, como el uranio. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta, digamos, esta exposición natural y de la tabla ustedes pueden ver de que esta exposición natural, en términos generales, ¿no?, por año más o menos es del orden de 2.4 milisieverts, ¿no?, a los cuales estaríamos expuestos, ¿no? Y de los cuales, por ejemplo, asociados a los rayos cósmicos, ustedes pueden ver que es un valor próximo eh, a 0.37 milisieverts por año, ¿no? Entonces, si asociamos eso, por ejemplo, a la población de los Estados Unidos o comparado con, por ejemplo, la población europea en Alemania, ustedes pueden ver que justamente estas dosis típicos de los lugares, digamos, son un poco variantes, digamos, ¿no?,
del valor de referencia. Esto naturalmente porque, por ejemplo, no, hablando de los rayos cósmicos y también, digamos, las características de la corteza terrestre, no imaginamos una uniformidad o una homogeneidad de los materiales, por ejemplo, o de los elementos radioactivos presentes en la corteza terrestre o de los rayos cósmicos. No pensamos que va a ser el mismo efecto para, por ejemplo, poblaciones que se encuentran en ciudades que están próximas al nivel del mar de las que, por ejemplo, se encuentran a alturas más grandes, ¿no? Por ejemplo, para poner en contexto, podríamos pensar de que la radiación por los rayos cósmicos que reciben, por ejemplo, ciudades altas como la nuestra, ¿no? Aquí en La Paz, que está muy próxima a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, no es la misma de la que, a la cual están expuestos, por ejemplo, la población que está viviendo, por ejemplo, a alturas más bajas como Santa Cruz, ¿no? A eso es a lo que me refiero, que estos, naturalmente, valores de referencia pueden ser, pueden cambiar un poco, ¿no? Bien, entonces tenemos que adjuntar a las fuentes naturales las fuentes artificiales, ¿no? Y las fuentes artificiales, ¿a qué asociamos? Asociamos, por ejemplo, a las plantas que producen energía a través de una reacción nuclear o, más precisamente hablando, una fisión nuclear, o las plantas de fisión nuclear que están, ¿no? Ahora, digamos, desde el siglo pasado distribuidas en varias partes del mundo, ¿no? Y que se usan naturalmente para producir energía. Naturalmente, estas son una fuente de radiación artificial que podría también contribuir, ¿no? Con la dosis a la cual está expuesta la gente. Imagínense, ¿no? A la, a la, a la, a la fuente natural habría que sumar la fuente artificial si, digamos, estamos hablando de una ciudad que tiene, por ejemplo, una planta nuclear, una o varias, ¿no? También debemos de, por ejemplo, sumar los equipos que se usan, por ejemplo, ya sea en los aeropuertos o, por ejemplo, en centros médicos que se usan, por ejemplo, para sacar radiografías. Por ejemplo, la máquina de rayos X o un tomógrafo que saca una tomografía, por ejemplo, ¿no? Estos producen radiación y naturalmente estas radiaciones producidas ¿no? por un mecanismo artificial, como habíamos mencionado, ¿no? Asociado a esta tecnología. Eso también debería de ser sumado. Por ejemplo, para el caso de ¿no? Un diagnóstico, por ejemplo, y suponiendo, digamos, que hacemos o nos tomamos un rayos X, ¿no? Una placa de rayos X de pecho, los rangos más o menos en los cuales se emite, o mejor dicho, los rangos en los cuales se podría asociar una dosis a esta exposición a la radiación de este tipo de aparatos va, ¿no? de 0.4 a 1 milisilver por año. Y ustedes pueden ver de que asociado a las poblaciones de Estados Unidos y Alemania, estos son nuevamente varios valores que un poco se aproximan, digamos, a los valores de referencia, ¿no? También podemos decir que las personas que trabajan naturalmente en centros médicos o en plantas nucleares o en laboratorios que usan la radiación, ¿no? Se puede clasificar a esta población como población ocupacionalmente expuesta, perdón, y que esta población, naturalmente, de la población que no trabaja en este tipo de instituciones, naturalmente la dosis que reciben estas personas no es mayor de las cuales naturalmente no trabajan o no son ocupacionalmente expuestas a la radiación, ¿no? Entonces, población tal vez se podría asociar más a la población que trabaja, por ejemplo, en hospitales o en centros que tienen este tipo de equipamiento, ¿no? Para poder hacer este tipo de diagnósticos que necesitan radiación, ¿no? Entonces, también se tienen valores de referencia y, por ejemplo, hablando fundamentalmente de los Estados Unidos, usted tiene, digamos, unos valores de referencia que también aquí ustedes pueden ver en la tabla. Y finalmente podemos volver, digamos, a las fuentes artificiales, en realidad naturales, que, por ejemplo, cuando uno toma un vuelo, ¿no? Como naturalmente estamos hablando de que a medida que nos alejamos, digamos, del nivel del mar, o es decir, estamos o nos encontramos a alturas muy grandes, ¿no? Naturalmente pensar de que un avión que está volando más o menos, ¿no? A unos 8.000 o 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar, esté expuesto
por ende a la radiación que viene de los rayos cósmicos. Entonces, justamente, por ejemplo, los pilotos y en realidad incluso los mismos pasajeros, ¿no? Están expuestos a esta radiación que, por ejemplo, para el caso, digamos, nuevamente de Estados Unidos, tomando en cuenta como referencia simplemente eso, esta exposición en una hora, por ejemplo, es de 2 microsieverts, ¿no? Entonces, imagínense si estos vuelos duran más o la frecuencia de los viajes que se toma en avión son más frecuentes, entonces esta gente naturalmente se expone a más radiación, ¿no? No solamente los, eh, los pasajeros, sino también fundamentalmente los pilotos. Entonces, ahora, hoy en día, justamente toda la tripulación entre pilotos y naturalmente las azafatas o los asistentes de vuelo trabajan, digamos, en estas líneas aéreas, hoy en día son considerados, por ejemplo, como personal que está expuesto a la radiación, ¿no? Entonces se les da el mismo tratamiento, por ejemplo, de las personas que trabajan, por ejemplo, en centros médicos, ¿no? Bien, ahora hablemos entonces de los efectos biológicos de la radiación ionizante. Bueno, la idea va a ser un poco bastante general y la quiero ilustrar a través de este diagrama que tengo acá, ¿no? A ver, tenemos justamente la radiación, ¿no? La radiación que sabemos que tiene la característica de poder, ¿no? ionizar la materia y como efecto justamente de la ionización de la materia, naturalmente cuando estamos hablando de las células vivas puede haber dos situaciones, ¿no? Una ionización directa de la macromolécula del DNA, ¿no? De las células, o lo que puede también ocurrir es una ionización de las moléculas presentes, digamos, en la mezcla, vamos a decir, biológica de las células que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, consideramos el agua, que bueno, no se olviden que se toma como referencia, digamos, fundamental las moléculas del agua presentes en el cuerpo, porque un gran porcentaje de nuestro mismo cuerpo es agua, ¿no? Entonces se puede ionizar, en este caso, el agua. Hay una mayor probabilidad de que tal vez se llegue a ionizar el agua y se provoque justamente un proceso de oxidación del mismo en términos de la oxidación del DNA y se liberen radicales libres, ¿no? por esta reacción con la radiación que tenemos del agua, ¿no? Donde la radiación, digamos, altera la molécula del agua, ¿no? Cuando hablamos de radicales libres, justamente hablamos de los oxidrilos que se van liberando por esta reacción y con la liberación incluso de electrones, como ustedes pueden ver dentro de la reacción química, ¿no? Entonces esto se conoce como luego, lo que podría derivar como la oxidación del DNA o la liberación de los radicales libres. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre en ambos escenarios? En el escenario que estábamos mencionando con, ¿no? la ionización de las moléculas del agua, por ejemplo, tenemos una restauración química que finalmente no derivaría, digamos, a ningún efecto, ¿no? Pero si en el otro escenario tenemos una ionización directa del DNA y naturalmente esto vamos a asociar a la energía de la radiación a la cual ha sido expuesta la célula, ¿no? o el organismo, naturalmente, esto va a derivar justamente en un mecanismo biológico que también ocurre cuando hay una alteración natural de, por ejemplo, la secuencia genética en el DNA. Y esto se conoce, del mecanismo biológico se conoce como, por ejemplo, la reparación enzimática, ¿no? Que finalmente el DNA podríamos pensar de que se restaura de la alteración que ha sufrido y no habría ningún efecto. Pero bueno, esto es al final un fenómeno estocástico, ¿no? O sea, no se sabe con precisión bien. Podría ocurrir esto, como también no, y en el otro escenario donde no ocurriría ningún efecto y digamos todo este proceso ha sido exitoso en la reparación autónoma que tiene, por ejemplo, esta molécula, tendríamos justamente un daño permanente en la molécula, ¿no? O lo que también se puede ver como que en la copia que, que ha tenido, ha surgido, digamos, una equivocación, ¿no? Por efecto de la radiación y esta naturalmente resulta en una molécula que finalmente da lugar, por ejemplo, a las células que son mutantes, ¿no? Que mutan por efectos de la radiación. Entonces, esto finalmente
deriva en efectos, vamos a decir, los genéticos y un efecto biológico, digamos, grande, que es el que normalmente ocurre o que se ha estudiado en todo este tiempo, que está justamente asociado a la exposición de radiación, ¿no? Y este finalmente termina justamente con efectos que podrían derivar en enfermedades patológicas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? O la esterilidad, etcétera, ¿no? Varias enfermedades asociadas a la exposición de radiación. Entonces, de esta manera podemos tal vez ver, o sea, para tener una idea, digamos, en términos de las unidades que ya hemos visto, ¿no? De los cibers, de qué manera podemos nosotros tal vez tener una idea de cómo clasificar dosis altas de radiación y dosis bajas de radiación. Una idea ya ustedes pueden tener, ¿no? De que, por ejemplo, las dosis normales que uno piensa que puede recibir son del orden de milisieverts, ¿no? Y eso es naturalmente dependiendo en el tiempo en el cual estamos expuestos a esta radiación, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Hablando de una radiación natural a la cual todos estamos expuestos porque no hay forma de evitar, ¿no? Que uno se exponga a esta radiación natural. El orden de esta es de los milisieverts por año, ¿no? O podríamos incluso hablar del personal que está expuesto, digamos, a la radiación, como por ejemplo justamente la tripulación de un avión, y estas en realidad por hora sirve, el orden en la cual reciben radiación es de 2 microsieverts por hora, ¿no? Y así podríamos asociar que, o darnos cuenta de que el orden es muy pequeño, ¿no? O del mili o del microsievert. Cuando consideramos justamente una exposición a una radiación alta, ¿no? Cuando estamos hablando de unidades entre 4 y 6 sieverts, ¿no? Entonces esto ya se considera una exposición alta, la cual podría ser, por ejemplo, asociada, digamos, ¿no? A un accidente, digamos, relacionado, digamos, a una planta nuclear o algún incidente también en la manipulación tal vez de alguna fuente radioactiva muy intensa que podría, digamos, igual ocurrir, por ejemplo, en un hospital. Bueno, varios ejemplos, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una exposición alta entre este rango de valores en términos de sieverts, ¿no? Entre 4 y 6 sieverts? De 0 a 48 horas podríamos experimentar una pérdida de apetito, podríamos tener también una experiencia como de náuseas, vómitos, fatiga, o finalmente podemos vernos postrados en cama, ¿no? O inhabilitados en términos generales, ¿no? En 2 días, por ejemplo, o de 2 días a 6 a 8 semanas, podemos tener, por ejemplo, síntomas que desaparecen. Se podría pensar de que estamos recuperados, pero otra vez vuelve, digamos, ¿no? De este tiempo vuelven los efectos, digamos, a la radiación alta a la cual han sido expuestos estas personas, por ejemplo, en un incidente, y podrían incluso experimentar otros fenómenos como por ejemplo hemorragias, diarreas, se podrían incluso perder el cabello, podrían experimentar fiebre como si tuvieran alguna infección, etcétera, ¿no? Y eventualmente, como esto o sea, no es precisamente, digamos, cuantificado y el efecto, ¿no? Como habíamos visto, no es, eh, no es precisamente predecible, es decir, ¿no? O sea, cualquier efecto podría ocurrir en esta compleja interacción entre la radiación y la materia viva que habíamos simplificado con estos efectos que en general podríamos asociar, ¿no? A la exposición de la radiación con el tejido vivo o las células vivas. Entonces, finalmente, a estas exposiciones se ha comprobado, por ejemplo, que normalmente incluso la gente puede llegar a morir, ¿no? Entonces, nuevamente repito, a estas exposiciones altas de radiación naturalmente se les ha asociado en la historia a incidentes que han habido, ¿no? Por ejemplo, podríamos asociar el más histórico o el que ha sido, digamos, más emblemático en la historia, asociado justamente al incidente de Chernobyl, ¿no? En el cerca del norte de Ucrania, casi frontera con Rusia. Bien, entonces esto ha ocurrido en 1986, si no me falla la memoria, y este ha sido de los incidentes más terribles de la historia, digamos, de las plantas nucleares que aprovechan la fisión nuclear como para producir energía
eléctrica, ¿no? Y esto justamente ha llevado a que se vean estos efectos, ¿no? Que hoy en día se conocen muy bien. Eso también lo había mencionado la clase pasada, ¿no? Son efectos que se han ido estudiando a lo largo de la historia desde que se tiene prácticamente la experiencia de trabajar con la radiación, no solamente en plantas nucleares, sino en otros propósitos también, y ver, y naturalmente, por desgracia, no ver los efectos cuando ocurrían justamente incidentes como el que habíamos mencionado hace un momento, desde Chernobyl, ¿no? Entonces, esto ya se tiene bastante, digamos, estudiado, ¿no? Por eso es que se sabe que, ¿no? Digamos, en un tiempo o a una exposición tan grande que está o que corresponde a este rango de valores en términos de sieverts, incluso podría llegar, digamos, la gente a morir, ¿no? Bien, entonces de esta manera se imaginarán de que como es una cuestión que es peligrosa porque al final trabajar con radiación no es nada seguro, ¿no? Entonces apareció, ¿no?, la Comisión Internacional de Radioprotección, que es esta sigla que ustedes ven acá, que del inglés justamente quiere decir lo mismo, y clasificó de esta manera, ¿no?, a la gente, ¿no?, que habíamos hablado hace un momento, ¿no?, a la gente que está ocupacionalmente expuesta a la radiación, ¿no? Se tienen valores límites a los cuales no deberían de superarse, y si se superan, naturalmente se están exponiendo a efectos biológicos graves, ¿no? Y la población en general, ¿no? La población en general, obviamente, uno podría pensar, no, no, pero ¿por qué vamos a asociar un valor de dosis de radiación si no trabajamos, digamos, ¿no?, en una planta nuclear, qué sé yo? Bueno, se asocia porque tú puedes estar, primero porque tú estás expuesto de una manera natural a la radiación y aún estarías expuesto a más radiación si, digamos, en tu ciudad le sumamos el hecho de que vives cerca de una planta nuclear, digamos, ¿no? O qué sé yo, digamos, vives cerca de un hospital, ¿no? Podría también asociarse a lo mismo. Bien, entonces, ustedes pueden ver entonces de la gente que está ocupacionalmente expuesta, los valores que se toman en cuenta, ¿no? Esto, naturalmente, en términos muy generales, para la radiación que llegaría a todo el cuerpo de esta gente, ¿no? Se toma en cuenta de que esta no tendría que superar los 100 milisilvers en 5 años, ¿no? No tendría que superarse también 50 milisilvers en cada año. Es decir, que estos 100 milisilvers en 5 años tendrían que, digamos, no superar el límite por año que se está, digamos, poniendo de que lo máximo que podrían estar expuestas estas personas serían 50 milisilvers. Si se superase nuevamente este valor, ya se estaría exponiendo a la gente a más radiación, ¿no? Y para la gente en general, o sea, nuevamente para la gente normal y que no está ocupacionalmente, o que no es clasificada como ocupacionalmente expuesta, el valor límite es de 1 milisievert por año, ¿no? En 5. O perdón, un milisievert por año, sí, y consecutivamente esto promediado, digamos, en 5 años. Y para órganos en específico, ¿no? Por ejemplo, a las personas que trabajan en laboratorios que usan radiación, ¿no? Normalmente se hace un chequeo, vamos a decir así, por ejemplo, ¿no?, los ojos, particularmente la piel y otros órganos, como por ejemplo la tiroides, ¿no?, los cuales podrían, naturalmente, o las gónadas, ¿no?, como habéis visto en la tableta más antes, podrían ser más sensibles a la exposición de radiación, ¿no? Y por ejemplo, hablando de los ojos, podríamos ver de que esta no tendría que superar el valor de 150 milisievert por año. La piel, 500 milisievert por año, ¿no? Por cada 100 centímetros cuadrados de piel. Y otros órganos entre valores próximos a 500 milisievert por año, ¿no? Y de la gente normal, que no es ocupacionalmente expuesta, ¿no?, estos valores son asociados a estos que se ven acá, ¿no? 15 milisievert por año para los ojos, 50 milisievert por año para la piel y 50 milisievert por año para los otros órganos, por ejemplo la tiroides, ¿no? Bien. Entonces, bueno, si quieren ustedes más referencias, pueden visitar la página web de la Comisión Internacional de la Radioprotección. Hay bastante información más acerca de cómo está, ¿no?, clasificada y normada, digamos, hoy en día el uso de la radiación para estos dos tipos de poblaciones, ¿no?, que hemos clasificado acá. Los que están ocupacionalmente expuestos a la radiación es gente que trabaja en laboratorios o plantas nucleares, hospitales, etcétera, y las que no están.
lo que hemos visto, que también hoy en día se incorpora a este grupo del personal o población ocupacionalmente expuesta, por ejemplo, la tripulación de las aerolíneas o de los viajes que se realizan, ¿no? Bien, entonces, como estamos expuestos a la radiación, y naturalmente ustedes pensarán, ¿no? O sea, pues, si bien se quiere uno, digamos, construir, o se tiene la necesidad de construir una planta nuclear en una ciudad para producir energía, porque no hay otro mecanismo, ¿no? O se planea, digamos, abrir una serie de hospitales con tomógrafos y mucho equipamiento, digamos, que tiene radiación. Entonces, ¿cómo hacemos que, en términos, entre comillas, ¿no? O sea, sea más seguro el uso de estas infraestructuras, digamos, ¿no? Tomando en cuenta que fuera de la misma no provocaría mucho daño un daño casi nulo a la población que vive coexistiendo con estas infraestructuras, ¿no? Entonces, para eso, naturalmente, hablamos del blindaje, ¿no? Hoy en día, y esto lo habíamos visto justamente más antes cuando habíamos visto, ¿no? La interacción, cuando habíamos estudiado, por ejemplo, la interacción de la radiación con la materia, hay la manera de justamente hacer de que la radiación o se absorba por completo, que sería lo ideal, ¿no? O pierda la suficiente energía como para poder esta no alcanzar o no sobrepasar, digamos, los límites de los materiales que uno quiere o desea, digamos, ¿no? Tomar en cuenta para poder construir, por ejemplo, estas infraestructuras, ¿no? Es así que, por ejemplo, de manera resumida vamos a ver esto. Los rayos gamma justamente necesitan, por lo que hemos visto, ¿no? Las secciones eficaces, recuerden que van con potencias em, en términos el número atómico de material, ¿no? Lo que convendría es usar justamente un alto Z en el material, ¿no? Para justamente blindarse de los rayos gamma. Pero dependiendo de la energía que tengan estos rayos gamma, tendríamos que tener cuidado de que no se provoque, por ejemplo, la producción de pares, ¿no? Que provocaría o sería una fuente secundaria de radiación que pondríamos ¿qué se llama? Contribuiríamos con la radiación en vez digamos, tratar de minimizarla, ¿no? Por efecto de los rayos gamma interactuando, por ejemplo, con un material tan pesado o tan denso como el plomo, por ejemplo, ¿no? Partículas cargadas como los electrones igual. Por ejemplo, para estos, contrariamente, digamos, a los rayos gamma, normalmente podríamos tomar en cuenta no materiales con bajo número atómico. Podríamos considerar materiales que pueden evitar justamente la producción de Bremsstrahlung, que como para el caso, por ejemplo, de los rayos gamma, y tomando en cuenta también la energía de los electrones en este caso, tendríamos que buscar de que sea, digamos, mínima la probabilidad de que se produzca, por ejemplo, radiación por la radiación de frenado, ¿no? Cuando los electrones alcanzarían justamente las cercanías del campo de Coulomb del núcleo que estén atravesando en el medio, ¿no? Entonces, esto es lo que también se podría tomar en cuenta. Para los positrones, un alto Z. Los positrones también pueden estar acompañados, por ejemplo, por la radiación secundaria que provendría, por ejemplo, de la aniquilación de los mismos con el medio, con los electrones del medio, ¿no? Y para esto también tendríamos que tomar en cuenta de que las energías que tengan estos no hagan significativo, digamos, el efecto de la radiación secundaria que se provoca por la aniquilación de los mismos con sus pares, ¿no? Y para las otras partículas cargadas, normalmente se utilizan materiales con una densidad grande con el fin de justamente maximizar la pérdida de energía que habíamos visto que podría caracterizar bastante bien, ¿no? Es decir, digamos, en términos de la fórmula de Bell-Bloch, poder cuantificar bien la pérdida de energía de partículas cargadas más masivas, por ejemplo, ¿no? Y para el caso de los neutrones es un poco más complicado, porque como ustedes hayan visto, los neutrones como no tienen carga y no interactúan con el átomo prácticamente y no sienten el campo de Coulomb menos del núcleo, y estos fácilmente podrían llegar a penetrar la materia, ¿no?
Entonces, materiales hidrogenados, que se conocen así, son, por ejemplo, ideales para que se vaya frenando a los neutrones, no materiales muy densos, naturalmente, para que no haya una reacción nuclear, por ejemplo, ¿no? O una activación nuclear. Esa es la razón de por qué se utilizan materiales hidrogenados. Y podrían ser, por ejemplo, ¿no? El agua, que se utiliza incluso en los núcleos de los reactores nucleares, ¿no? O la parafina también. También podrías utilizar como efecto digamos, secundario de la posible, digamos, ionización también de los neutrones en el medio, se podría blindar esto siguiendo justamente de material o seguido de materiales, por ejemplo, más densos como el plomo o un material con un alto número atómico para evitar, por ejemplo, justamente que se difundan por este paso de los neutrones en el medio los rayos gamma, por ejemplo, ¿no? En una reacción que también habíamos visto que está asociada, por ejemplo, a la captura del neutrón, ¿no? Bien, y las normas de seguridad básicas, ¿no? Que uno debe tener en un laboratorio que fundamentalmente está, digamos, trabajando con radiación, ¿no? No se puede, obviamente, comer, no se puede fumar, esto es bastante peligroso. En un laboratorio donde se trabaja con radiación, incluso debería de continuamente, naturalmente, lavarse las manos, ¿no? Y sobre todo, o sea, ustedes se preguntarán cómo monitoreamos, ¿no? De la dosis que uno recibe, suponiendo, digamos, que somos trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿no? Eh, lo que es mandatorio, como tercera regla que ustedes pueden ver acá en este cuadro, eh, es el uso del dosímetro. El dosímetro es un aparato o un dispositivo que permite medir y cuantificar justamente cuánta radiación hemos recibido en el tiempo que hemos estado expuestos a la misma, ¿no? Esto naturalmente ya yendo, digamos, a las tablas que habíamos visto incluso normadas por la Comisión Internacional de la Radioprotección. Sabemos justamente de que de esta manera, monitoreando a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, eh, podemos, digamos, cumplir con los límites que ya se tienen, digamos, normados, ¿no? Por la comisión. Entonces, el uso de este dispositivo es elemental en cualquier laboratorio que trabaja con radiación. Bien, bueno, aquí entonces con esto último concluiríamos la clase y si tienen cualquier pregunta, por favor, podrían hacerla ahora. Los escucho. Entonces, justo en la última parte del blindaje, Sí. entonces podríamos concluir que mientras mayor sea la sección eficaz para los rayos gamma del material con el que quiero blindar algo, entonces voy a tener más protección de cierta área que esté dentro de ese material. Así, a ver, de los rayos gamma, por ejemplo, como normalmente va proporcionalmente al número atómico, si recordamos bien, ¿no? Entonces la sección eficaz también va o es proporcional, ¿no? Al número atómico del material. Entonces, según la potencia que tiene, como mencionaba, por ejemplo, en el caso de la dispersión de Compton, ¿no? Es Z, a ver, vamos ahí un poquito atrás. em, Aquí, ¿no? Es como Z al cuadrado, entonces un número o un material justamente con un alto Z, que es el plomo, siguiendo esta ley de potencia, ¿no? Sería proporcional a la capacidad, digamos, de poder frenar, si vale el término, la difusión de los rayos gamma en el material, ¿no? Pero tendríamos que tener cuidado de que también no sea muy espeso, ¿no? Porque si es muy espeso, porque asociamos justamente esta longitud de radiación, ¿no ve? Recuerda bien que nos pone en un escenario donde aumentamos la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, el efecto de la creación de pares, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, se tenga la emisión secundaria de radiación por el paso de los rayos gamma muy energéticos a través de este material. Poniendo nuevamente como ejemplo el plomo, esto ocurriría si, por ejemplo, estamos a un espesor o tomamos en cuenta un espesor de plomo
de poco más de medio centímetro. Entonces, ideal sería tomar en cuenta un poco menos, ¿no? El espesor, de manera que te garanticemos de que el rayo gamma es bastante, digamos, frenado en términos de que pierde bastante energía al atravesar más o menos casi medio centímetro de plomo sin producir, por ejemplo, el par de partículas positrón-electrón. Sí, es correcto lo que estabas pensando, Gabriel. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, entonces quedaríamos ahí, por favor. Vamos a continuar la próxima clase con la primera evaluación de lo que corresponde a estas 3 lecciones. Muchas gracias.